Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora, día martes, de autoridad, como comúnmente le llamamos, o tradicionalmente le llamamos en la iglesia cristiana, martes de autoridad, donde podemos de alguna manera recordar el sacrificio precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, 7 de abril del 2020, tenemos la oportunidad, el privilegio de conectarnos con ustedes a través de estas redes sociales. Es una bendición que estemos aquí, mi esposa, sierva del Señor, Norma Paredes, y su servidor, Cristian Ramírez. Queremos bendecirles una vez más, dando la honra y la gloria a nuestro Dios, porque para nosotros es precisamente un deleite bendecir a nuestro Dios. Queremos hacer una oración y después de eso vamos a entonar una alabanza que hace alusión al poder y majestad de nuestro Dios, y después tenemos una lectura bíblica donde vamos a tener nuestra meditación. Vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, tu benevolencia, la cual es grande, es majestuosa, Señor. Y podemos adorar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, porque eres fiel y porque tu misericordia ciertamente para siempre, todos los días, Señor, de nuestra vida. Te agradecemos, mi Señor, porque aún en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, mi Señor, donde la maldad se ha multiplicado, donde hay, Señor, mucha adversidad, mucha maldad, Señor, y hay muchas enfermedades. No solo lidiamos con una enfermedad, Señor, son demasiadas enfermedades las que ciertamente, mi Señor, están alcanzando al mundo, bendito y precioso Señor. Yo quiero pedirte, bendito Dios, que tú tomes en tus manos preciosas, Señor, nuestras vidas, que te glorifiques, mi Señor, en todos aquellos hermanos, amigos, conocidos que están de aquel lado, Señor, en su casa. Quizás alguien está trabajando, Señor, pero ciertamente todos los que están viendo esta transmisión es porque tienen fe en ti y tienen, al igual que nosotros, Señor, necesidad de ti, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, mi Señor, que te glorifiques y tu nombre, Señor, sea exaltado ahora y para siempre. Recibe la gloria y la honra, bendito Dios, y te damos muchas gracias porque eres fiel. Recibe el honor y la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos adorar a Dios con un hermoso canto que se llama Dios de lo imposible. Yo sé que usted ha recibido algún milagro del Señor en algún momento. Quizás cuando usted fue convertido, cuando recién se acercó a Cristo, o en aquel momento difícil quizás de su vida, usted clamó y experimentó esa cercanía de Dios, ese poder santo de nuestro Dios, y el Señor le tocó, le transformó y le dio vida nueva, porque eso es lo que hace nuestro Dios cuando el Señor viene a nuestras vidas. Así que queremos entonar esta hermosa alabanza para nuestro Dios, declarando a través de nuestros labios lo que nuestro Dios ciertamente es para nosotros y también para usted. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer.
poderoso, hermano. Dios poderosísimo, el cual hemos venido a adorar en esta hora con todo nuestro corazón. Y le voy a invitar, si usted por alguna razón hace algunas anotaciones o quizás tiene la Biblia ahí en mano, o quizás ya con la tecnología que hoy estamos de alguna manera toda esta generación ya estrenando algunos años atrás, alguna década o más, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de tener la Biblia virtual, así que de la forma que usted lo tenga y lo quiera, le voy a invitar a que abra conmigo la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, y vamos a dar lectura al versículo 18, del 18 al 22, del 18 al 22 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, dice la palabra del Señor, sino que si a este monte dijereis: quítate, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vivimos en un mundo, mis hermanos, el mundo fue hecho perfecto, fue creado perfecto. El ser humano fue creado perfecto. Todo lo hizo el Señor hermoso en su tiempo. Sin embargo, llegó un momento en el que todo esto empezó a deteriorarse. El mal manejo, ¿verdad? La mala instrucción, la mala dirección de nuestros padres. Y estoy hablando desde generaciones a generaciones atrás, hasta aún en estos tiempos. Y bueno, hemos llegado en este momento a desperdiciar todo lo bueno, todo lo sano, lo santo, lo puro y todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios diseñó todo esto perfecto. Sin embargo, mis hermanos, en esta hermosa perfección que ha sido otorgada por Dios al ser humano, pues los seres humanos pues hemos hecho mal uso, hemos mal administrado. Recuerde que la palabra dice que el Señor, cuando creó al ser humano, y creó obviamente antes de ello a todas las especies marítimas, terrestres, de las aves, creó todas las especies de plantas, el mar, ¿verdad? Todo lo que el Señor lo hizo hermoso, y le dijo al ser humano: sojuzgad la tierra. Esto es, gobierna la tierra, dirige la tierra. Y con el diseño del Señor, todavía si hubiera seguido, tendríamos una vida hermosa. Sin embargo, el pecado entró, ¿verdad? La mala dirección, la mala administración, ¿verdad? Se tomaron nuevas riendas, nueva administración, vamos a decir, y esto precisamente se vino para abajo. Y hoy el mundo entero estamos lidiando con la falta de fe. ¿Por qué estamos así en nuestro mundo? Y mucho de ello es porque no hay fe, porque no se cree en el Señor, no cree la gente en la Biblia, no cree la gente en Dios, no cree la gente en que hay algo soberano o alguien soberano, precioso, hermoso, que nos creó, nos formó y tiene un diseño específico para cada uno de nosotros. Así que es muy importante que nosotros retomemos la palabra, y en estos tiempos de dificultad que estamos pasando el mundo entero, quizás otras naciones más que México, que es aquí donde estamos, pero aún así nos ponemos a pensar, nos preocupamos, ¿verdad? Oramos más, leemos más, meditamos más, ¿verdad? Y claro, hacemos uso de todas
esas recomendaciones sanitarias que nos ha dado pues nuestro gobierno. Pero eso nos pone a meditar en qué tan bueno hemos sido, qué tan buenas cosas, qué tan buen administrador, al menos en mi área, en mi parte, como familia, en mi trabajo he sido, qué tan bueno he sido. Pero si no tengo fe, mi hermano, ciertamente, déjenme decirle, es que muchas cosas han venido para abajo. A lo mejor puede estar bien en el trabajo, pero ¿qué tal la familia, verdad? Puede estar bien los hijos, pero ¿qué tal la relación con su esposa, verdad? ¿Qué tal la relación con los vecinos? ¿Qué tal la salud, verdad? Y es que si no hay fe, ciertamente vamos a empezar a fracturar áreas de nuestra vida muy importantes. Y es necesario volver al Señor, volver al principio para que Él dirija y gobierne nuestra vida. Entonces, este pasaje de la Escritura que acabamos de leer en este momento resalta lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos a través de estos versículos, y la Biblia los describe a Jesucristo nuestro Señor como superior. Es superior a un simple mortal, y mostrando a través de la palabra lo divino que es el Señor Jesucristo, lo celestial que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo como Dios mismo se hace presente a la humanidad. De tal manera que conociendo a todas las personas lo que pensaba, porque nuestro Señor Jesucristo llegaba a pensar o a conocer lo que cada quien pensaba, ¿verdad? Él podía pensar, conocer lo que mi esposa pensaba o conocer lo que yo pensaba, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer el Señor nuestro Dios. Y aun cuando no estuviera la gente cerca de ella, o Jesús cerca de la gente, o la gente cerca de Jesús, cerca de nosotros, Él conocía todas las cosas. Quiero leer una porción de la palabra porque me recordó precisamente, y dice Juan 2:25, dice que Jesucristo nuestro Señor no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Fíjese, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor nos enseña a través de la palabra su poder, su autoridad, y conocía aún los pensamientos de las personas. Juan 1:47 y 48 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esa no solamente es conocer a la persona que está enfrente de mí, cerca de mí, sino aún que esté lejos de mí, ¿verdad? Y ese poder es de Dios. La omnipresencia del Señor, la omnisciencia del Señor, el conocimiento supremo, pero también el poder estar Jesús aquí y Felipe allá, ¿verdad? Del otro lado, allá debajo de la higuera. También dice Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por la autoridad de Cristo se realizan sanidades, mi hermano, transformaciones en la vida del ser humano y muchos otros milagros. Quizás usted ha sido testigo de un milagro del Señor, de una sanidad del Señor, ¿verdad? Ha transformado nuestro Señor Jesucristo su vida, así como lo ha hecho con nosotros. El Señor ha restaurado mi vida, me va renovando día con día. He visto milagros en mí, sanidades en mí, restauración en mi familia, mi esposa, ¿verdad? Dios es poderoso. Y Él es el mismo de ayer y de hoy, y conoce todo de nosotros. Y en este preciso momento el Señor, a veces nosotros no llegamos a pensar esto, pero el Señor sí piensa en nosotros y nos está observando. Él conoce todo de nosotros y piensa en todo por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tiene autoridad. Nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad, y es la que ciertamente le permitía en aquel tiempo, así como en estos tiempos, hacer milagros. Jesucristo le contestaba a los fariseos porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, y por la autoridad de Cristo
es porque él pudo aún maldecir a la higuera y hacer que se secara. Es el pasaje que leímos ahí en Mateo 21:18. Quiero volver a leerle rápidamente 3 versículos de Mateo 21:18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que el Señor hizo esto? El Señor se estaba manifestando y ya estaba en la recta final de su ministerio, y los discípulos no se cansaban de ver las maravillas del Señor. Convertía el agua en vino, los primeros milagros, y rápidamente, ¿verdad?, se maravillaban. Pero luego empezaba a hacer sanidades, a profetizar, a dar palabra, dirección, a dar paz a través de sus consejos, a echar fuera demonios, ¿verdad? Sanaba al ciego, al cojo, a aquel que tenía una mano seca, ¿verdad? Aquella mujer que estaba encorvada 18 años, o aquella que tenía 12 años con flujo de sangre, o cuando le devolvió la vida, ¿verdad?, a la hija del centurión. El Señor hizo prodigios y maravillas, ¿verdad?, de la cual aún todavía nosotros leemos y nos sorprendemos, pero déjeme decirle, Dios es el mismo y sigue haciendo cosas maravillosas, y sigue abriendo los ojos a los ciegos, sigue derramando de sus sanidades aún físicas, pero también espirituales. La pregunta que yo le hago a la iglesia referente a la higuera es: ¿se molestó Dios con la higuera? ¿Se molestaría Dios con la higuera? ¿Tanto le molestan a Jesucristo nuestro Señor las higueras que no dan fruto? La realidad de las cosas es que esta enseñanza, mis hermanos, no es para las higueras, no es para los árboles. Esta enseñanza es para nosotros, para su pueblo, para la iglesia, para aquellos que hemos decidido estar en su propósito y no lo hemos cumplido. No es para las higueras, es para nosotros. Necesitamos cumplir el propósito del Señor. Así que este pasaje nos enseñará dos cosas que quiero que veamos. Uno, que nuestro Señor buscará fruto en nosotros. Nuestro Señor buscará fruto en nosotros. Y dos, que quien está en el propósito divino tiene que tener verdadera fe y no incredulidad. Decimos, el mundo está lleno de incredulidad. El mundo no tiene fe, pero aquel que está en el propósito divino debe de tener verdadera fe, y la incredulidad es echada fuera. Así que quiero que veamos rápidamente la primera enseñanza, que es la que les dije ahorita. Nuestro Señor buscará fruto en nosotros. Tarde o temprano nuestro Señor vendrá a nuestra vida y buscará entre ella, y la pregunta es: ¿qué encontrará? ¿Qué encontrará el Señor? Él viene a su vida hoy, Él viene quizás mañana, o quizás ya vino el Señor. Quizás esos momentos en los que se presenta alguna necesidad y yo soy el que puedo ayudar, el que puedo proveer, el que puedo orar, el que puede dar un consejo o ayudar económicamente a alguien, quizás, no lo sé, ¿verdad? Diferentes casos se pueden presentar. El ser benevolente con aquella persona que está pasando alguna necesidad difícil en su vida, no meramente económica, pero cuando viene el Señor, ¿qué encuentra? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono, mi amado hermano? ¿Sí? Yo soy la higuera y el Señor viene a mi vida. Usted es la higuera y el Señor viene, tarde o temprano llegará a su vida. Y si hoy es ese día y viene nuestro Dios a nuestra vida a buscar sus frutos, ¿qué encontrará? El Señor da por hecho que hay frutos. Porque así como la higuera, así en la vida de los seres humanos, se da por entendido que tenemos algo que ofrecer. La gente allá afuera le llama valores, ¿verdad?
hay integridad, hay respeto, ¿verdad? Los valores morales que le llama la sociedad. Pero en Cristo le llama frutos. Por mencionar algunos que están allá en Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué fruto hay en usted? ¿Qué fruto hay en mí? Cuando venga el Señor, ¿qué encontrará? ¿Qué tipo de frutos habrá? ¿Encontrará fe? ¿El Señor encontrará contentamiento en nuestras vidas? ¿Encontrará amor? ¿Encontrará pasión por su obra, nuestro Señor? ¿O quizás encontrará miedo? Hoy en día hay mucho miedo, angustia, preocupación. La cuestión aquí es que en el mundo habrá obstáculos, mis hermanos, que se nos presentarán con la finalidad de que no rindamos fruto al Señor. Esto es, estar en su voluntad, cumpliendo sus propósitos. Cuando yo rindo fruto al Señor, estoy en su voluntad, cumpliendo sus propósitos. Pero los obstáculos que se presentan allá afuera en el mundo están para, en lugar de que yo desarrolle un fruto de amor, un fruto de contentamiento, la fe quizás, ¿verdad? Aquí la situación es que el mundo va a poner en mi vida cargas pesadas, angustia, temor. Y si usted tiene miedo o ha tenido miedo estos días que estamos pasando, que estamos viviendo, imagínese cómo está el miedo allá en Italia, mi hermano, allá en España, allá en Estados Unidos. Imagínese la magnitud de miedo que hay allá, de angustia. Allá en aquellos, vamos a pensar en algunos países, no de primera, como le llamamos, sino quizás aquellos países todavía más abajo de México. Algunos decimos que en México somos del tercer mundo, ¿no? Pero bueno, quizás algunos países más abajito, que tienen una economía más baja, o ciudades que tienen una economía más baja que Ciudad de México, vamos a decir, o que Saltillo, como aquí donde estamos. Y que no hay comida o no hay para comprar, o que no tienen para solventar sus gastos. Imagínense el miedo que hay allá, la enfermedad, la economía, todo lo que da. Imagínense el temor que ellos tienen. Y decimos, el único que puede ayudarles es Jesucristo nuestro Señor. No nos olvidemos, mis hermanos, estamos en la comodidad de nuestra casa, todavía, al menos aquí en Saltillo decimos, ¿verdad? Y aún México todavía se dice que estamos, ¿verdad?, entre esa etapa 2 y 3. Pero ayer veía un mensaje de hermanos nuestros de Chile que dicen, estamos en etapa 4. Dicen, no podemos salir a la calle para nada. Entonces, imagínense el temor que está dominando a la población allá en aquellos países. Debemos que reconocer que Dios es bueno, mi hermano, y Dios está con nosotros. Y si usted, que está en otro lugar y quizás la situación es diferente aquí a Saltillo o a Coahuila, ¿verdad? Y quizás usted está pasando, ¿verdad?, en su ciudad, en su país, está pasando una situación más precaria, más difícil. Déjeme decirle, el Señor tiene poder para contrarrestar la situación, ¿verdad?, para ayudar en su entorno, su vida, su familia. Solo tiene que tener fe y venir a Él, al Señor, y el Señor puede ayudarle. Pero no tenga miedo, porque el miedo nos limita, nos ata y nos echa fuera del propósito del Señor. Nosotros y el mundo entero, mis hermanos, estamos pasando una muy grande prueba. Pero esta prueba no es pretexto para dejar de agradar a Dios. No es pretexto para, aunque no podemos ir a la iglesia. Sí podemos, pero no podemos congregarnos, ¿verdad? Muchos. Son las reglas sanitarias que tenemos. Pero mi amado hermano, no por eso lo voy a tomar como pretexto para dejar de agradar al Señor. Ahora tengo más tiempo.
porque mucha gente está parada, está en casa, entonces puedo y tengo más tiempo para orar, tengo más tiempo para leer la palabra, tengo más tiempo para meditar, para tener comunión con la familia, tengo más tiempo ciertamente. Así que mi hermano, es tiempo de agradar al Señor y no de desagradarle o dejar de hacer su voluntad. Así que necesito encontrar en el Señor la voluntad preciosa y perfecta y darle honra y gloria al Señor. La higuera estéril me trae a la memoria, mi hermano, la parábola de los talentos, que es mencionada también precisamente el día martes, enseñándonos que hay personas que ciertamente están en la voluntad de Dios, aceptando el llamado de Dios, pero también hay otras que no. Quiero pedirle a mi esposa si me ayuda a leer, por favor, el Evangelio ahí mismo, según San Mateo, capítulo 25, del verso 14 al verso 18. Amén. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otros 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así es. Fíjese cómo está la situación. El Señor ha dado a todos dones, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, frutos, habilidades. El Señor le ha dado a todos capacidades, mis amados hermanos. Sin embargo, ahora es nuestro deber, es nuestra parte el poder, dice aquí, negociar, ¿no? Utilizarlos. Si tengo fe, voy a desarrollar mi fe. Si tengo amor, bueno, voy a desarrollar mi amor, ¿verdad? Si tengo empatía, ¿verdad?, con la gente, bueno, déjeme la desarrollo, ¿no? Déjeme ser una persona más cercana, más a la familia, a los familiares, a los vecinos quizás, y de alguna manera demostrar lo que el Señor está produciendo en nosotros y ya ha sembrado. Y quizás hay varios dones o habilidades. Aquí la parábola dice talentos, ¿verdad? Y claro, aquí el talento habla de dinero. En aquel entonces era una gran cantidad de dinero, y a uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1. Sin embargo, cada uno de ellos fue responsable de lo que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero el Señor sabía que tenía la capacidad cada quien de desarrollarlo. Sin embargo, hay gente que tiene miedo y esconde su talento, como esta última persona. El que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Hay gente que no desarrolla el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. No agrada a Dios con su vida, con sus actos, y en su temor va y hace lo que bien le parece, mas no lo que dice y pide el Señor. Para terminar esta lectura, ¿me ayudas, por favor, mi amor, del 19 al 30, por favor? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, mis hermanos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Hay gente que por miedo se priva, se detiene en cuanto a las cosas de Dios y su perfecta voluntad y esconde sus talentos. Los talentos aquí representan, mis hermanos, la capacidad. Y cabe señalar que no es mi capacidad, es la capacidad de Dios. Estos hombres no tenían capacidad, no tenían talentos. Fueron talentos otorgados de Dios y por Dios para estos varones que representan a la humanidad. Así que, mi amado hermano, hay gente que dice, no, yo llegué tarde a la repartición de dones, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no tengo gracia. No, Dios se ha olvidado de mí. Déjeme decirle, no, Dios no se ha olvidado de usted. A lo mejor tiene miedo de desarrollarse con la gente, de salir allá afuera y de poder usar lo que Dios le ha otorgado, porque Dios le ha otorgado muchas cosas. Para eso el Señor vino. Recordamos esta semana que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, y esta recta final, esta semana final, el Señor la concluye, mi amado hermano, con estas enseñanzas para que entendamos que el Señor quiere cumplir un propósito en el ser humano. Para eso murió. No murió para que tengamos miedo, sino para que tengamos fe en el Señor, confianza en el Señor, y en Él ciertamente cumpliremos propósitos y nos irá bien. Entonces, aquí es la capacidad de Dios, no del ser humano, el potencial de Dios y no el mío, con el cual cada uno de los seres humanos podemos hacer la voluntad de Dios y ser felices. Porque todos queremos ser felices. Cuando una persona en su entorno es infeliz, su matrimonio está mal, o su familia está mal, o su economía está mal, o quizás su salud está mal, todo o más de la mitad en su vida está mal. Entonces es porque no se ha acercado a Dios y está haciendo las cosas con sus fuerzas. Y esto es muy desgastante. Cuando el ser humano hace las cosas con sus fuerzas, por sus fuerzas, con sus habilidades, esto desgasta, mi hermano. Y así está el mundo. Estamos destruyendo el mundo porque creemos que es a nuestra manera, conforme a nosotros creemos, conforme a nosotros pensamos, y nuestra tierra se está acabando. Nuestros ecosistemas se están destruyendo, mis hermanos. La capa de ozono se está destruyendo, ¿verdad? ¿Cuántos animales ya están extinguidos y otros ya en la lista, ¿verdad? En peligro de extinción. Decíamos ahorita, ecosistemas también están ya extinguidos y otros también a punto de extinguirse, ¿verdad? La tierra ya está toda agujerada, nuestra tierra, ¿sí? Extrayendo el carbón, extrayendo, ¿verdad?, el gas, el petróleo y tantas cosas, ¿verdad?, que hacemos los seres humanos, y todo esto por hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y nos olvidamos de la dirección del Señor, de la autoridad de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha delimitado en nuestras vidas, familia, matrimonio, ¿verdad? Pero también ahí la tierra, sojuzgar la tierra, y lo hemos hecho mal. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, esto va a traer un desgaste a nuestras vidas. Pero cuando hacen las cosas con la potencia de Dios, con la capacidad que Dios nos da, todo florecerá, todo producirá, todo se desarrollará mejor, sin miedo, sin cansancio, sin desgaste, y por ende siempre habrá fruto, mi hermano. Cuando el ser humano hace las cosas a su manera, no hay fruto. Y cuando Dios viene en nuestras vidas y va a buscar algo de fruto en nosotros, hermano, no habrá nada. Cuando venga y revise nuestro matrimonio, no habrá amor.
Cuando venga y revise nuestra familia, hermano, no habrá, ¿verdad?, comunión. Cuando quiera sacar algo bueno de mí, hermano, no habrá que ofrecerle, porque siempre he querido hacer las cosas a mi manera. Y lo que Dios me dio lo escondí. Tuve miedo. ¿Cuánta gente tiene miedo de acercarse a Dios? ¿Cuánta gente tiene miedo de la iglesia? No, la iglesia no, la iglesia es iglesiofobia. La iglesia es para las mujeres, ¿no? La iglesia es de mujeres, no, mi amado hermano. La iglesia es de valientes, varones y mujeres, sí, pero valientes, porque así es el reino de los cielos es de valientes. Así que, mi amado hermano, para Dios es el fruto que tengo que buscar, pero también para los que me rodean. Siempre tendré algo que ofrecer a la gente que está en mi entorno, mi amado hermano. Pero, hermano, necesito acercarme al Señor y hacer las cosas como Él me pide para que entonces haya frutos. Es lo que hace falta en el mundo. El mundo está vano y estéril, mi hermano, como la higuera, trabajando cada quien para lo suyo y no para los demás. Necesitamos rendir frutos y esto solamente está en Cristo Jesús. Y es que no lograremos obtener ningún fruto para Dios ni para los que me rodean si no logro obtener esa cercanía, esa dependencia en Cristo Jesús, mi Señor. Necesito acercarme al Señor. De lo contrario, no tendré algo que ofrecerme, hermano. Necesito venir a Cristo Jesús. ¿Sí? Es de suma importancia. ¿Algo que quieras ofrecer? Recuerdo que cuando en los servicios, ¿verdad?, en la congregación, que me da la oportunidad el Señor de dirigir, ha habido ocasiones que les digo, Señor, o en oración, ¿verdad?, Señor, pues tú respáldanos y sé tú en nosotros, porque nosotros nada bueno tenemos que ofrecer, ¿verdad? Nada hay bueno en nosotros que podamos brindar, ¿verdad?, a alguien, y no hay nada que en nosotros, ¿verdad?, pueda sorprender a la gente o a nadie, ¿verdad? Si tú no estás con nosotros, si tú no estás en nosotros, pues así nos hayamos desvelado estudiando, así nos hayamos desvelado orando, pero si el Señor y su Espíritu Santo no es el que se refleja, pues todo es en vano, ¿verdad? Entonces qué importante, ¿verdad?, como dice mi esposo, el dejar que Dios, ¿verdad?, sea en nosotros, ¿verdad?, viviendo en nosotros, y entonces ya a través de ello el Señor habla, ¿verdad?, habla y dice y enseña. Así es, mi hermano. Veamos la segunda enseñanza que nos enseña este pasaje, que es la que le mencioné hace ratito, que quien está en el propósito divino tiene que tener verdadera fe y no incredulidad. Verdadera fe y no incredulidad. Hay gente que dice, yo tengo fe, pero ¿fe en qué o fe en quién? ¿Sí? Y nos damos cuenta que a la luz de la palabra, entonces no es una fe genuina. Cuando tengo una verdadera fe, hermano, mi fe está comparada con la palabra. Y si cumple con las características de la palabra, entonces es verdadera mi fe. ¿Sí? Dice la palabra ahí en Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿A quién le gusta recibir todo lo que le pide a Dios, mi hermano? ¿A usted le gusta recibir lo que le pide a Dios? ¿Verdad? Todos pedimos y esperamos que sea hecho. Y yo creo que muchos hemos llegado a una fe de que oramos y clamamos al Señor y le pedimos al Señor y ya nada más estamos esperando el tiempo, porque decimos los tiempos y las formas son las de Dios, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios aún en ello.
pero todos de alguna manera nos gusta recibir lo que pedimos. ¿A quién le gusta ver la mano de Dios en su vida? Y decimos a todos, ¿verdad? Simplemente cada día es un milagro. Y en estos tiempos y en esta época donde hay tantas situaciones, tantas enfermedades, hermano, tanta violencia, tanta falta de amor, decimos cada día es un verdadero milagro. Así que, hermanos, necesitamos fe. Y quizás la fe tiene un comienzo pequeño, como un grano de mostaza, pero si lo tienes y lo desarrollas, mi amado hermano, podrás pedir y recibir. El asunto es que no pierdas la fe. Desarrolla la fe, aumenta la fe. Quiero leerle Lucas 17, 5 y 6. Bueno, no sé si me puede ayudar mi esposa a buscarlo y a leerlo. Ahorita me paré rápido porque dejé las semillitas que traigo. Me gusta ilustrarle a la iglesia, ¿verdad? Tengo una bolsa llena de semillas de mostaza, ¿verdad? Y yo no sé si usted alcance a ver la semilla de mostaza. Pues yo creo que no la alcanza a ver, ni yo las veo, ¿verdad? Ni yo la veo. Es difícil, ¿verdad?, que podamos ver la semilla. Pero mire, a ver si, pues no se alcanza a ver. Mire, a ver si no se me cae. A ver si se alcanza a ver, mi amado. A ver si mi mano no lo estropea, la para. ¿Sí? Pero ahí está la semillita. Está demasiado pequeña la semilla de mostaza. Y la palabra nos enseña que la fe así tiene un comienzo. Así de pequeña es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe así de pequeñita se nos es otorgada, se nos es dada nuestra fe. Y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar esta fe. En algún tiempo les di una dinámica, mucho tiempo atrás, a los hermanos, y les di la semillita. Muchos se les perdió inmediatamente, y es que casi no se ve. Sí, casi no se ve, y esa es la cuestión. No pierdas la fe, mi hermano. ¿Sí? Si la ilustramos como la semilla, si la ilustramos como el granito, pues, hermano, se puede perder en un 2x3. ¿Sí? La semilla es ahí sembrada, es ahí depositada, y a veces perdemos la fe. Pero recuerdo en aquella actividad, mis hermanos, que varios hermanos las perdieron, otros pues las guardaron por ahí. Mire, ya la perdí. Ah, no, aquí está. Y me recuerdo un hermano Ismael, dice que él llegó, plantó la semilla y dice que se dio. Así que tenemos que tener, hermanitos, la cautela, el cuidado de nuestra fe, porque es valiosa, mi amado hermano. Referente a la fe, hoy que la ilustramos como la semilla de mostaza, y hablando y haciendo referencia a una parábola de la semilla, dice que la semilla, cuando es esparcida, alguna cae junto al camino y vienen las aves y se la comen, ¿sí? Esto es el malo, el maligno. Puede usted tener una enseñanza referente a la fe, ¿verdad? Ser motivado referente a la fe, y de repente puede venir el maligno y decirle: no es cierto, eso es mentira, y robarle la fe. ¿Qué dice Lucas 17, 5 y 6? Sí, dice así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así es. Podrás decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero ¿cuántas veces usted pide y no sucede nada, mi hermano? En algunas ocasiones las cosas no suceden, oramos y clamamos y no son contestadas las peticiones, y el Señor nos dice por qué. Mateo 17, 18 al 21. Fíjese lo que dice esta porción de la palabra, y es muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo nos dice por qué a veces nuestras peticiones, nuestro clamor
no es contestado conforme a lo que estamos pidiendo. ¿Qué dice el 18 al 21, Mateo 17? Mateo 17, 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y dice el Señor: por vuestra poca fe, mi hermano. No se trata de tener la fe así pequeñita y que así se quede, no, necesito desarrollarla. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La fe dice que si fuera como el grano de mostaza, pero hablando en referencia al grano de mostaza, dice que es sembrado y crece y se hace árbol y se hace la mayor de las hortalizas, de tal manera que hacen nido las aves ahí. Así que, mi amado hermano, necesitamos desarrollar nuestra fe. No solo quedarme con la fe que produjo mi oír, ¿verdad? El oír la prédica, el mensaje, el devocional, o la alabanza, o el consejo de mi hermano. No, hermano, necesito desarrollar esa fe, y eso es a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa comunión aumentaré mi fe, y sus obras en nosotros, hermanos, se harán manifiestas. Y claramente conocemos que las obras de Dios en nuestra vida son mejores que nuestras obras. La capacidad de Dios en mí es mejor que mi capacidad, ¿sí? El don, la habilidad, el talento. Esto sucede, hermano, cuando Cristo está en nosotros. Cuando dejamos que su poder y su autoridad fluya en nosotros, entonces es cuando vemos ese poder, esa autoridad de Cristo arreglando las cosas, transformando las cosas. Y vaya que necesitamos ser transformados, mi hermano. Quizás nuestro carácter necesita ser transformado. Quizás, hermano, el Señor necesita tocar nuestras emociones. A lo mejor tenemos un corazón roto por ahí, alguna situación emocional difícil que hemos vivido, pasado, o casi imposible de superar. El Señor puede hacerlo, pero necesita al Señor posar con todo poder y autoridad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Si usted no ha experimentado esa sensación, hermano, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios sobre su vida, necesita decirle: Señor, ven a mi corazón. Señor, ven a mi vida y arregla todo en mi vida. Produce frutos agradables a ti, para que cuando Él venga, hermano, haya y encuentre algo bueno en nosotros. Y no tristezas y angustias solamente. Sí las hay, pasamos adversidades, pero el Señor cambia todo eso, el luto en gozo, hermano, la tristeza en alegría la cambia el Señor. A los presos les da apertura de la cárcel, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el Señor transforma, y el mundo necesita una transformación. Nuestra sociedad necesita una transformación. Nosotros necesitamos ser transformados, mis amados hermanos. Y si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, necesita pedirle al Señor para que todo en su entorno sea arreglado. Sí, mi hermano. Yo no digo todo va a ser bueno y felicidad y no habrá pruebas. No, sí las habrá muchas pruebas, pero usted en medio de la tormenta sentirá la sensación, hermano, de paz también, porque el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los que tienen el gobierno de Dios sobre su vida, la autoridad de Dios sobre su vida, no tienen miedo de la maldición de Dios como la higuera. Si la higuera pensara: ay Dios, si usted y yo andamos mal y no tenemos algo que ofrecerle al Señor, pongámonos a temblar. Pero si estamos en la voluntad del Señor, estaremos confiados cuando Él venga. Y aún en estos tiempos difíciles estamos confiados, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de mi vida, de mi entorno, de mi familia, de mi salud, de mi economía, mi amado hermano, de nuestro Saltillo, nuestro México. El Señor tiene el control. ¿Por qué? Porque la autoridad la tiene el Señor. Hay tormenta allá afuera, hay adversidad allá afuera, mi hermano, pero déjeme decirle que los hijos de Dios, aquellos que le hemos entregado, hermano, al Señor nuestra voluntad, y Él ha dirigido y Él ha gobernado, y su autoridad posa en nosotros, estamos confiados. Iglesia, confía en Dios. Hermano, deje que el Señor dirija su barco
Deje que el Señor gobierne y Él produzca. ¿Cómo le haremos? No sé. ¿Cómo le voy a hacer yo mañana? No sé. Y sí me pregunto muchas veces. Mi esposa está de testigo, por eso se ríe. Y ella me dice un texto que tengo yo ahí en mi Facebook. Dice, te olvida, dice que tu Dios sostiene el mundo en la palma de su mano, algo así. Que tu Padre es quien sostiene. Mi Padre es quien sostiene el mundo, el universo, hermanos, en la palma de su mano. Ese es nuestro Dios. Amén. Él tiene el control. Sí, es de humanos preocuparnos, pero recordamos quién dirige el timón, nos ponemos a orar y el Señor vuelve a traer esa bonanza. Viene la tormenta en nuestra vida, sí, pero también, hermano Jesús, si está en nosotros, si está en el barco, Él se despertará, producirá esa fe ya desarrollada y entonces, hermano, traerá grande bonanza. Tengamos confianza en el Señor. No sé si quieres agregar algo. Recordaba dos versos, hermanos, muy hermosos que son favoritos de muchos de nosotros. Y el Salmo 23, ¿verdad? Uno de ellos es el Salmo 23 porque nos encantan las promesas que en él vienen y decimos y repetimos, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y lo hacemos nuestro y cada vez que hay rachas, ¿verdad? De las índoles que sean, siempre declaramos ese texto. Pero luego por otro lado está otra porción de la palabra donde dice Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces como que a veces hay una lucha, ¿verdad? En que, bueno, quiero al Señor, al que me provea y con el que nunca nada me falte. Pero luego por otro lado la lucha está en, realmente quiero a ese mismo Señor que me provee, que dirija mi vida, porque en esta porción de Pablo, ¿verdad? Él menciona eso, ¿verdad? Él declara eso porque él lo vivía, porque él intentaba, él pues le echaba ganas en su vida espiritual para que Cristo fuera quien saliera, ¿verdad? En su vida, en su expresar. Entonces es igual hoy en día, hermanos, así como anhelamos que ese Señor, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo hasta ahora, sea nuestro pastor y todo nos provea, bueno, que también, ¿verdad? Como hoy vimos, que también aceptemos a ese Señor que gobierne mi vida, ¿verdad? Con las condiciones que Él ponga a través de su palabra. Amén. Así es, mi amado hermano. Son tiempos en los que tenemos que dejar que la autoridad de Cristo esté en nosotros, su gobierno en nosotros, su dirección en nosotros. El mundo necesita a Cristo, necesita de su sabiduría, necesita de su poder para que todo mejore, mi amado hermano, en nuestro entorno. Yo necesito de Cristo. Necesitamos que su autoridad siempre esté presente, hermano, en mi vida, en mi entorno. Y entonces podamos aportar ese granito de fe, ¿sí? Este granito de fe, poder aportarlo al mundo, que mi oración sea de fe, que mi confianza en el Señor, aunque pequeña al inicio, sea de fe, pero hermano amado, clamémosle al Señor y oremos al Señor y sea ferviente nuestra fe y en nuestra oración digámosle al Señor, Señor, auméntame la fe, para que el Señor nos libre. Llegó el endemoniado y los discípulos no pudieron y el Señor les dice, es que es por vuestra poca fe. Hay situaciones, mi amado hermano, más difíciles que otras. Hoy esta situación es más difícil. La que está viviendo nuestro mundo es más difícil que otras que hemos vivido. Necesitamos más fe. Más fe, mi amado hermano. Orémosle al Señor, clamémosle al Señor y pidámosle de su presencia para que el Señor siga haciendo la obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria y el honor y te pedimos, mi Dios, que tú bendigas a nuestro mundo, Señor. Bendice al mundo, Señor. Bendice, por favor, a las naciones que te conozcan, Señor, que el cristianismo, que el pueblo tuyo, Señor, aún en China,
allá en Europa, Señor, Italia, España, Francia, mi Señor, en nuestro país vecino, Estados Unidos, Señor, Venezuela, Señor, Nicaragua, Señor, Ecuador, Padre, Chile, Señor, Perú, tantos países, mi Señor, y muchos quizás, Señor, que están más mal que otros, Padre. Te pedimos los bendigas, bendice a nuestro México, ayúdanos, Señor, bendice, Padre, a toda nuestra nación, bendito Dios, para que sean sanados, mi Señor, aquellos, Señor, y ese contagio cese en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro Coahuila, Señor, sana a los contagiados en Saltillo, Señor. Padre, allá en Sacramento, en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, en Monclova, Señor, que se ha disparado, Señor, la situación, Señor, de contagios, Padre, hasta aquí en Ramos ya hay, Señor. Te pedimos, mi Dios, misericordia y tu presencia poderosa, Señor, se glorifique en todo nuestro entorno, pero también bendice nuestro hogar, bendice, Señor, a las personas, bendito y precioso, Señor, que conocemos en nuestro entorno, bendícelas, bendice, Señor, aquellas personas con quien tenemos contacto, mi Señor, sean bendecidas, bendice a nuestra congregación, mi Dios, a mis hermanos hermosos, bendícelos, sánalos, bendice a nuestros familiares, cúbrelos, bendice a nuestros ancianos, a nuestros viejitos, Señor, bendice a mis padres, a mis suegros, mi Señor, bendice a nuestros niños, a nuestros sobrinos, Señor, a nuestros cuñados, cuñadas, Señor, a nuestros hermanos, bendícelos, bendice a mi esposa, bendice a mis hijas, Señor, bendice mi vida. Señor, esto es difícil, pero hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe se aumente, que nuestra fe crezca, bendito y precioso, Señor. Ayúdanos, Dios de toda misericordia, y cúbrenos con tu hermoso amor y poder, bendito y precioso, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Señor, porque aunque la situación está difícil, Señor, tenemos la fe otorgada por ti para salir adelante. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es una bendición haber estado con ustedes a través de esta pequeña transmisión. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Las diferentes partes de aquí de Saltillo, a mi familia, ¿verdad? Gracias a Dios por la familia, los primos, ¿verdad? El primo Rubén, Dios le bendiga, primo, Mari, ¿verdad? Dios le bendiga. Cecia Barrios, Dios te bendiga, hija, ¿verdad? Allá en Ciudad Madero, Dios te bendiga. Aquí a la iglesia, ¿verdad? A Emi, a hermana Débora, a David, Dios te bendiga, David, mi madre, ¿verdad? A Emi, a hermana Gris Martínez, Dios le bendiga, hermanita, una bendición poder verle a él y a Lienay, mi hermano Miguel Cuevas, Ciudad de México, a hermana Eva Durán, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana en Piedras Negras, a mi hermana Rose, Dios le bendiga, mi hermana, ¿verdad? Mi hermana Rocío, Dios bendiga su vida, ¿verdad? Gracias al Señor. Alfredo, Dios te bendiga, hijo, ¿verdad? Gracias al Señor porque nos están viendo. Dios bendiga a mi madre. Mi hermana pide oración por mi mamá, hermana Coco, Dios le bendiga, ¿verdad? Dios bendiga su vida. Hermano Héctor Duque, también Piedras Negras, Dios bendiga su vida. Hermana Gaby Tobar, Dios le bendiga, Dios bendiga su vida. Gracias al Señor. Les pido que oremos por mi madre rápidamente. Padre, te quiero pedir por la vida de mi mamá, Señor, bendice a mi madre. Te pido yo, Señor, y te quiero pedir que escuche las oraciones, el clamor, el pensamiento de mis hermanos que están ahí en su casa, haciendo sus actividades o en su trabajo. Bendice a mi madre, Olga Martínez Nájera, restaura su cuerpo, dale fuerza, Señor. Hoy no solo oro yo y la iglesia local, sino varios hermanos, Señor, amados, conocidos, familia, que están orando, Señor, y que están pidiendo hoy por la vida de mi madre. Sana a mi madre, bendice sus rodillas, bendice todo su cuerpo, sus huesos, Señor. Bendícela, Padre, y cúbrela a ella y a todos nuestros adultos mayores, Señor, a nuestros suegros, Señor, a mi padre, a nuestros viejitos, Señor, a los papás de mis hermanos, cúbrelos
y guárdalos, mi Señor, en estos tiempos difíciles de toda enfermedad. Que tu presencia, Señor, nos guarde por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, hermanos. Dios les bendiga y es un placer haber estado con ustedes. Comparta esta transmisión a alguna persona, a algún ser querido, a algún ser amado, para que la palabra del Señor se multiplique, ¿verdad? Lejos de las malas noticias, que mejor haya buenas nuevas. Y pues una disculpa, hermanas, recuerden que días pasados, ¿verdad? Les estuve anunciando un pequeño espacio que vamos a estar teniendo los martes para las mujeres. Por detalles de internet y de toda la tecnología, pues se ha estado batallando todo el día de hoy para subir lo que era el video, ¿verdad? Pero el fin es ¿verdad? Que todos los martes estemos dándoles una palabra a todas las mujeres de Dios y también aquellas, ¿verdad? Que quieran conocerlo. Bueno, va a ser un espacio para nosotras con temas muy, muy hermosos a la luz de la palabra. Y pues esperamos en Dios, pido sus oraciones, hermanos, para que pues estos videos, por lo pronto primero, ¿verdad? Que ya estaba listo para subirse, pero pues bueno, no se pudo. Esperamos en Dios y pido su apoyo en oración para que se logre subir este día y si no, pues mañana. Pero el fin es estar cada martes, hermanos, pues dando temas. Entonces pues oremos para que pues pronto podamos verlo. Amén, hermanitos. Déjenme orar rápidamente por la mamá de nuestra hermana Rocío. Vamos a orar. Padre, te queremos pedir, Señor, en este espacio, por la vida, Señor, de la mamá de mi hermana Rocío, Señor. Te queremos rogar, ten misericordia, Señor, de ella. Ella está en San Antonio, Texas. Te pedimos, cúbrela, protégela, Señor. Está difícil, Señor, la situación en Estados Unidos. Pero Padre, creemos en tu poder, Señor, en tu autoridad, tu poder y tu gobierno, sea en el entorno, Señor, de la mamá de nuestra hermana Rocío, Señor. Bendícela, bendito Dios. Bendice su vida, bendice, por favor, bendito y precioso Señor, a tu hija allá en San Antonio, Texas, y protégela, bendito Dios. Y danos fe y confianza a todos, Señor. Aumentanos la fe. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Cerda. Dios te bendiga, David, gracias, ¿verdad?, por estar atento. Nos extrañamos mucho a todos. A todos. Pero a primeramente todos. Dios. Bueno, nos permita estar. Sí, primeramente el Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos, y cualquier cosa estamos para servirles, hermanos, ¿sí? En este tiempo, pero también, ¿verdad?, en cualquier otro momento, saben que estamos para servirles. Dios me los bendiga. Amén.